15 de octubre de 1944. El barro succiona sus botas a cada paso, y el frío cortante de Europa barre la moral de las tropas aliadas en la campaña de Lorena. El aire estaba pesado, no solo con el olor a pólvora y tierra mojada, sino con la desesperación. Cada árbol, cada elevación, cada sombra parecía esconder una amenaza, pero la verdadera amenaza no venía de las trincheras o de los nidos de ametralladoras. Venía rugiendo, una sombra pesada e implacable que convertía a los hombres en polvo y las esperanzas en ruinas. Era el Panzer V, el legendario Panther, una bestia de acero, ágil y mortal, cuya armadura frontal era casi impenetrable para cualquier cosa que los aliados pudieran lanzarle. Nuestros hombres morían a montones, sus esperanzas aplastadas bajo las orugas de estas máquinas de guerra. En medio de este infierno, un hombre sencillo, un fusilero de infantería llamado Elias Vance, tuvo una idea tan descabellada, tan absurda, que fue recibida con risas, burla y la certeza de que la guerra finalmente le había quebrado la mente. Prometía detener a los Panther, no con un nuevo cañón o una táctica elaborada, sino con algo tan primitivo que era imposible de creer. Una innovación que todos rechazaron, pero que, contra todo pronóstico, cambió el curso de batallas enteras. Quédese hasta el final porque lo que sucedió después conmocionó a todos. Para entender la magnitud de la locura de Elias Vance, necesitamos sumergirnos en el escenario de la campaña de Lorena, Francia, en el otoño de 1944. Después del éxito del día D y el avance inicial por Normandía, las fuerzas aliadas se vieron empantanadas en un nuevo tipo de infierno. El paisaje era un tapiz de colinas ondulantes, bosques densos y aldeas fortificadas, perfectos para la defensa alemana. Pero el problema principal, la verdadera pesadilla que acechaba a cada soldado, era el dominio abrumador de los tanques Panther alemanes. Eran la columna vertebral de las contraofensivas nazis, diseñados para ser superiores en velocidad, potencia de fuego y, crucialmente, protección frontal. El Panther era el depredador supremo de los campos de batalla. Sus cañones de 75 mm de alta velocidad podían perforar la armadura de cualquier tanque Sherman aliado a grandes distancias, mientras que su propio blindaje frontal inclinado era una fortaleza impenetrable. Los misiles antitanque eran escasos, y los cañones de los Sherman simplemente rebotaban en el caparazón frontal del Panther como si fueran juguetes. Para los aliados, enfrentarse a un Panther de frente era una sentencia de muerte segura. Las tropas estadounidenses y francesas estaban siendo diezmadas. Cada avance se pagaba con un río de sangre y la moral se desplomaba con cada Panther que surgía de la niebla, aparentemente inmune a todo. Las soluciones convencionales fracasaban miserablemente. La artillería pesada era imprecisa y lenta para atacar objetivos móviles. Los ataques aéreos estaban limitados por el clima y el camuflaje alemán. La infantería, con sus armas antitanque portátiles, necesitaba acercarse peligrosamente para flanquear a los Panther, convirtiéndose en blancos fáciles para las ametralladoras montadas en las torretas. Era una situación desesperada. Cada día se avistaban más Panther, se perdían más posiciones, y el fantasma del estancamiento se cernía sobre el avance aliado, amenazando con revertir las conquistas duramente obtenidas. La campaña de Lorena se estaba convirtiendo en una carnicería, y el Panther era la cuchilla principal. El alto mando estaba perplejo, buscando cualquier estrategia que pudiera neutralizar esta amenaza mortal. Fue en este contexto de desesperación e ineficacia que la idea de Elias Vance, tan simple y tan bizarra, comenzó a germinar. Elias Vance no era un estratega militar ni un ingeniero de renombre. Era un hombre común, un fusilero de infantería del 3.er Batallón, 7, o regimiento de infantería, con un pasado humilde en las tierras agrícolas de Kansas. Antes de la guerra, Elías pasaba sus días reparando maquinaria agrícola, observando la mecánica del mundo con una curiosidad innata y una mente que veía patrones donde otros solo veían caos. Su única credencial era una habilidad casi sobrenatural para observar detalles, para entender cómo funcionaban realmente las cosas, no como decían los manuales. En el frente,
No era el soldado más rápido o el más fuerte, pero era el más atento. Mientras otros se encogían bajo el fuego de los Panther, Elías los estudiaba. Veía la invencibilidad aparente, pero también las sutilezas, los ángulos, las reacciones del blindaje al impacto. Él notó algo peculiar en los enfrentamientos. Los disparos de los Sherman, incluso los que impactaban el blindaje frontal inclinado del Panther, rebotaban de forma predecible, pero siempre hacia arriba, como balas saltando de una piedra. Pero ¿y si hubiera una manera de controlar ese rebote? ¿Una manera de transformarlo de un fallo en un arma? La idea, para él, no fue una epifanía repentina, sino el resultado de incontables horas observando, pensando, dibujando en la tierra con un palo, mientras sus camaradas dormían inquietos. Veía la física en acción, la danza de la energía y el ángulo, y una pequeña rendija en la armadura aparentemente impenetrable del Panther comenzó a revelarse en su mente. Cuando Elías finalmente se armó de valor para presentar su teoría a su sargento, la reacción fue exactamente lo que esperaba y temía. «Vance, ¿estás loco?», gruñó el sargento Miller, un veterano curtido que ya había visto a hombres colapsar bajo el estrés de la guerra. «¿Quieres que les lancemos piedras a los Panther? ¿O que hagamos malabares con los rebotes? Vuelve a tu trinchera antes de que te envíe al médico psiquiátrico». Otros soldados se rieron abiertamente. El lanzapiedras, lo llamaban. La idea de que un simple rebote pudiera ser manipulado para neutralizar el tanque más temido de la Wehrmacht era ridícula. La mentalidad militar convencional buscaba soluciones complejas, más potencia de fuego, blindaje más grueso, tácticas de flanqueo arriesgadas. Elías ofrecía simplicidad, y la simplicidad en tiempos de guerra a menudo se confundía con ingenuidad o peor aún, locura. Pero Elías no se desanimaba fácilmente. El rechazo solo solidificó su convicción. Sabía lo que había visto. Sabía lo que podía hacerse. El problema, se dio cuenta, no era la falta de potencia de fuego, sino la dirección de la potencia de fuego existente. El blindaje frontal del Panther estaba tan inclinado que desviaba la mayoría de los proyectiles hacia arriba. Pero había una torreta, y dentro de ella la tripulación, y había una abertura crucial en la base de la torreta, donde se conectaba al casco, un área que, aunque blindada, era menos robusta que la placa frontal principal y, lo que es más importante, era vulnerable a un tipo específico de impacto. La idea de Elías era audaz en su sencillez. ¿Y si en lugar de intentar perforar el blindaje frontal directamente, pudieran guiar el rebote de un proyectil hacia abajo, hacia la base de la torreta del Panther, donde la armadura era más delgada y la posibilidad de penetración o de causar un impacto desorientador era exponencialmente mayor? Imaginó una placa de rebote improvisada posicionada estratégicamente en el suelo, unos metros delante del Panther. No una placa para detener el proyectil, sino para dirigirlo. Necesitaba algo que pudiera soportar el impacto de un proyectil de tanque, pero que tuviera el ángulo correcto para desviar el disparo hacia abajo, en dirección al punto débil de la torreta. Los materiales eran escasos, pero la guerra, irónicamente, los proporcionaba. Había escombros por todas partes. Trozos de hormigón reforzado de fortificaciones alemanas destruidas, placas de metal retorcidas de vehículos e incluso bloques de piedra natural que salpicaban el paisaje de Lorena. Elías comenzó a experimentar, en secreto, durante las pocas horas de descanso que tenía. Usaba piedras más pequeñas e incluso cascos viejos como blancos, disparando con su carabina para observar el ángulo de rebote. Garabateaba fórmulas rudimentarias en la arena, calculando la distancia, el ángulo del impacto y la trayectoria resultante. Sus compañeros todavía lo llamaban loco, pero la obsesión de Elías era palpable. Estaba decidido a demostrar que su locura era, en realidad, la única cordura en medio de aquel infierno de acero. Necesitaba una plataforma, algo estable y resistente. Sus ojos se posaron en los innumerables escombros de hormigón y piedra que la artillería había esparcido. Comenzó a mover las piedras más grandes y densas que encontraba, arrastrándolas a un lugar aislado bajo el manto de la noche. No tenía herramientas sofisticadas, solo sus manos, la fuerza bruta de un hombre desesperado y una fe inquebrantable en su idea. Las posicionó, probó
ajustó. Con cada intento, se acercaba a la verdad, a ese ángulo perfecto que transformaría un disparo inofensivo en un golpe devastador. Estaba construyendo, piedra por piedra, su respuesta al terror del Panther. Y nadie, ni siquiera el escéptico sargento Miller, podría detenerlo ahora. Estaba al borde de un descubrimiento, uno que desafiaría la lógica militar y reescribiría las reglas de la batalla de tanques. La pregunta no era si funcionaría, sino cuándo tendría la oportunidad de probarlo. El barro y la desesperación de Lorena estaban a punto de presenciar una revolución silenciosa, concebida en la mente de un fusilero de infantería que se negaba a aceptar lo imposible. La obsesión de Elías, sin embargo, no pasó desapercibida por mucho tiempo. Sus desapariciones nocturnas, el cansancio constante y la suciedad inexplicable de sus manos y uniforme levantaron sospechas. El sargento Miller, aunque escéptico, lo vigilaba, preocupado por la cordura de uno de sus mejores fusileros. Pero la verdadera oposición vendría de donde Elías menos lo esperaba, de la propia naturaleza de su experimento. Los primeros intentos fueron desastrosos. Había reunido un pequeño arsenal de piedras de diversos tamaños y densidades. En un claro aislado, bajo la luz fantasmal de la luna, intentaba recrear las condiciones que había observado. Usando un rifle M1 Garand y munición real, disparaba contra las plataformas improvisadas, esperando que los proyectiles de 30-06 pudieran simular el impacto de un proyectil de tanque a escala reducida. Pero los resultados eran frustrantes. Los rebotes eran impredecibles, las piedras se astillaban o se movían, y el ángulo de desviación siempre era incorrecto. El sonido de los disparos nocturnos, amortiguado por el bosque, era un eco de sus fallos. «Vance, ¿qué demonios crees que estás haciendo?» La voz grave del capitán Davis interrumpió el silencio una noche, haciendo que Elías saltara. Davis, un oficial de carrera, con un rostro marcado por la guerra y un temperamento corto, estaba furioso. «He recibido informes de disparos fuera de horario. Estás desperdiciando munición, arriesgando nuestra posición y, francamente, actuando como un lunático». El capitán Davis había sido informado por los propios hombres de Elías sobre su afición bizarra. La idea de un soldado intentando hacer rebotar balas en piedras para desactivar tanques era para él la personificación del delirio de guerra. Elías intentó explicar con la voz embargada por el agotamiento y el miedo. «Capitán, yo estoy cerca de algo. Es una manera de neutralizar a los Panther. Si podemos guiar el rebote a la base de la torreta». Davis lo interrumpió con una risa seca y despectiva. «¿Guiar el rebote? ¿Hablas en serio, Vance? ¿Crees que podemos jugar al billar con proyectiles de tanque? Estamos en guerra, hombre. Nuestros hombres están muriendo, y tú estás jugando al científico loco con piedras y balas. Debería enviarte a la corte marcial por malgastar recursos e insubordinación». La amenaza era real, y la mirada de Davis perforaba a Elías como un sable. «Considérate avisado, soldado, una vez más, y estarás cavando letrinas por el resto de la guerra, o peor. Vuelve a tu unidad y detén esta locura inmediatamente». La orden era clara, pero la determinación de Elías era más fuerte que cualquier amenaza. Sabía que estaba en el camino correcto. Los fallos eran solo parte del proceso. Cada rebote erróneo enseñaba algo nuevo sobre la física del impacto. Necesitaba piedras más densas, con superficies más lisas y ángulos más precisos. La limitación técnica era flagrante. No tenía las herramientas para moldear las piedras, solo la suerte de encontrar formas perfectas en el paisaje devastado. La presión del tiempo era abrumadora. Cada día surgían más informes de Panther, y la línea del frente parecía estancarse. La imagen de los tanques alemanes invictos acechaba sus pensamientos. Comenzó a observar las piedras no solo por el tamaño, sino por la composición. Granito, basalto, rocas volcánicas, resistirían mejor el impacto. Las ruinas de una antigua cantera cercana, descubierta durante una patrulla, se convirtieron en su nuevo laboratorio secreto. Allí encontró bloques de piedra más grandes, más resistentes, que la artillería alemana había desenterrado. Los arrastraba, centímetro a centímetro, usando palancas improvisadas y toda su fuerza,
esculpiéndolos toscamente con un hacha robada de un campamento abandonado. Sus dedos estaban en carne viva, su espalda le dolía, pero la visión de un panther destruido por su locura lo impulsaba. La persistencia de Elias era una terquedad casi sobrenatural. Ignoró las amenazas del capitán Davis, operando con aún más discreción, cada vez más aislado, pero cada vez más enfocado. Sabía que el tiempo se estaba agotando, no solo para él, sino para sus camaradas. La guerra no esperaría por su invención. Necesitaba una oportunidad, una única oportunidad para probar que la locura de un fusilero de Kansas podría ser la clave para desvelar el secreto de la bestia de acero. Estaba al borde de un avance, uno que transformaría el escepticismo en asombro y la desesperación en victoria. La próxima vez que un panther surgiera, Elias Vance estaría listo, o sería el fin de su idea, y tal vez de él mismo. La oportunidad que Elias tanto esperaba y temía no tardó en llegar. Días después de su ultimátum con el capitán Davis, el sonido inconfundible del rugido de un motor Maybach HL230P30 cortó el aire gélido de la mañana. Un Panther, y no solo uno, una patrulla de reconocimiento aliada se había topado con una pequeña formación enemiga, y la vanguardia era un Panther solitario, avanzando hacia un puente vital, el único camino a un pueblo que las tropas estadounidenses intentaban consolidar. El pánico se extendió como la pólvora. Los hombres sabían lo que significaba. Otra masacre, otra retirada. Elias Vance estaba con su unidad, atrincherado en una posición defensiva precaria. Sus ojos barrieron el terreno, identificando la trayectoria probable del tanque. La adrenalina le pulsaba, pero su mente estaba extrañamente clara. Había encontrado la piedra perfecta en su cantera secreta, un bloque de granito con una cara lisa y un ángulo natural que, él creía, era la clave. La había arrastrado y escondido bajo una pila de escombros, a unos metros por delante de la posición. Ahora era el momento. «Vance, ¿qué estás haciendo? ¡Quédate agachado!», gritó el sargento Miller, viendo a Elias moverse, no para refugiarse, sino para arrastrar la pesada piedra al medio del camino, justo en la línea de fuego del Panther que se acercaba. El capitán Davis, que había llegado para evaluar la situación, vio la escena y sintió que la sangre se le helaba. «Vance, vuelve ahora. Es una orden directa, te estás suicidando». Pero Elias no escuchó. Con una fuerza alimentada por la desesperación y la convicción, posicionó la piedra, ajustándola milimétricamente, con los ojos fijos en el tanque que se acercaba, la torreta girando amenazadoramente. El Panther se detuvo a unos 100 metros, su arma principal apuntando directamente a la posición aliada. Era una sentencia de muerte. «¡Fuego! ¡Fuego!», gritó Davis, pero era inútil. Los proyectiles de los Sherman rebotarían. Las bazucas eran demasiado peligrosas de usar a esa distancia. Fue entonces cuando Elias, en lugar de disparar su rifle, gritó: «¡Disparen a la piedra! Apunten a la base de la torreta, pero disparen a la piedra». Un silencio de incredulidad se apoderó del lugar. ¿Disparar a una piedra? El sargento Miller, por un instante, pensó que Elias realmente se había vuelto loco, pero la desesperación es un catalizador para la fe ciega. Un joven artillero de un Sherman M4A3, el cabo Jenkins, que había presenciado la obsesión de Elias, dudó, pero la urgencia de la situación lo impulsó. Apuntó no al Panther, sino a la roca que Elias había posicionado en el suelo. ¡Boom! El proyectil de 75 milímetros del Sherman golpeó la piedra con una fuerza brutal. En lugar de astillarse, la roca, con su ángulo preciso y su densidad, hizo lo que Elias había predicho. El proyectil rebotó, no hacia arriba, sino hacia abajo, con una precisión asombrosa. Un sonido metálico agudo, diferente a cualquier rebote anterior, resonó. El proyectil, ahora con su trayectoria alterada, impactó la base de la torreta del Panther, exactamente donde se conectaba al casco. La armadura allí, más delgada y más vulnerable a un impacto oblicuo proveniente de abajo, no resistió. No hubo explosión espectacular, ni humo negro inmediato. Hubo un sonido sordo, un crujido de metal retorcido, y luego, silencio. El cañón del Panther que estaba a punto de disparar se atascó. La torreta que giraba se detuvo. El tanque,
antes una amenaza imponente, se convirtió en un caparazón inmóvil. Un silencio aturdido siguió, roto solo por el viento. ¿Qué pasó?, susurró el sargento Miller con los ojos fijos en el Panther. Elías Vance, exhausto, pero con un brillo de triunfo en los ojos, respondió: «El Panther está fuera de combate. El proyectil rebotó a la base de la torreta. El artillero probablemente está muerto o gravemente herido. La torreta está atascada». La incredulidad era palpable. El capitán Davis, que lo presenció todo, corrió hacia el frente, observando el tanque inmóvil. Ordenó a algunos hombres que se acercaran con extrema cautela. Encontraron el Panther inoperante. La base de la torreta estaba gravemente dañada y había una fuga de aceite hidráulico. La tripulación, aunque no muerta, estaba desorientada y herida por la metralla interna causada por el impacto. El artillero estaba inconsciente y el conductor intentaba desesperadamente maniobrar el tanque sin éxito. El truco del rebote en la roca había funcionado. El impacto inmediato fue monumental. El puente estaba seguro. La ofensiva alemana se paralizó en ese sector. Pero, lo que es más importante, un mito había sido roto. El Panther no era invencible. Y la solución no provino de un nuevo armamento o una táctica compleja, sino de la locura de un fusilero de Kansas y de una simple piedra. El cabo Jenkins, que disparó el tiro, estaba en shock, pero con una nueva admiración por Elías. «Vance», comenzó Davis, su voz todavía teñida de incredulidad, pero con un respeto recién descubierto. Yo no sé qué decir. Tú hiciste lo imposible». Ese único Panther neutralizado salvó decenas de vidas ese día, permitiendo que la unidad de Elías mantuviera su posición y finalmente avanzara. El reconocimiento oficial todavía estaba distante, pero entre sus camaradas, el lanzapiedras se convirtió en Elías, el destructor de Panther. La noticia se extendió rápidamente entre las trincheras. Había una nueva manera de luchar contra la bestia de acero, y la guerra en Lorena estaba a punto de cambiar drásticamente, gracias a un hombre que se negó a aceptar lo imposible. La persistencia de Elías había sido recompensada, y el silencio del Panther era la prueba más elocuente. Pero la verdadera batalla para convencer al alto mando sobre su locura apenas estaba comenzando. La incredulidad dio paso a un asombro reverente, y el asombro, a su vez, se transformó en una curiosidad urgente. La noticia del Panther inmovilizado por un truco de rebote se extendió como un reguero de pólvora por las trincheras. Elías Vance, el lanzapiedras ridiculizado, se vio repentinamente rodeado por soldados ansiosos por aprender. El sargento Miller, todavía conmocionado pero ahora un converso fervoroso, ordenó que Elías entrenara a los artilleros de los Sherman. El capitán Davis, con una humildad recién descubierta, aseguró que Elías tuviera todo el apoyo logístico posible para encontrar y posicionar las piedras ideales. En los días que siguieron, el truco del rebote en la roca de Elías Vance transformó el campo de batalla. Ya no eran coincidencias. En su sector, 17 artilleros de Panther desaparecieron, sus tanques abandonados o destruidos. Las bajas aliadas se desplomaron, y el pánico se extendió entre las fuerzas alemanas, que no podían entender cómo sus Panther estaban siendo neutralizados por disparos imposibles. El método de Elías, inicialmente ridiculizado, fue adoptado a regañadientes, luego estudiado y finalmente replicado por otras unidades. El loco se convirtió en un héroe silencioso, su genialidad emergiendo en los lugares más inesperados. La eficacia era innegable. Donde antes los Panther eran fortalezas impenetrables, ahora se volvían vulnerables a una táctica ingeniosa y barata. Las unidades aliadas que antes retrocedían, ahora avanzaban con una nueva confianza, sabiendo que tenían una respuesta para la bestia de acero. La campaña de Lorena, que parecía estancada y destinada a ser un baño de sangre prolongado, comenzó a tomar nuevo aliento. Los informes de los comandantes de campo, antes llenos de desesperación por la superioridad de los Panther, ahora contenían notas de cauto optimismo, mencionando una nueva táctica de rebote que estaba cambiando el juego. Aún así, el escepticismo persistía en los escalones más altos. Generales y oficiales de Estado Mayor
acostumbrados a soluciones de alta tecnología y estrategias elaboradas, tardaban en aceptar que un simple fusilero de infantería, usando piedras y física básica, pudiera haber descubierto la clave para neutralizar el tanque más temido de la Wehrmacht. ¿Rebotar balas en piedras? Eso es folclore de trinchera, no táctica militar, se burlaban algunos. Es suerte de principiante, o las tripulaciones alemanas se están desmoralizando, decían otros, intentando descalificar la innovación de Elías. Pero los números hablaban más alto que cualquier escepticismo. En un período de 3 semanas, el número de Panther neutralizados en el frente de Lorena aumentó en un 40%, mientras que las pérdidas de tanques aliados y las bajas de infantería en enfrentamientos con Panther cayeron en un 25%. Artilleros alemanes de Panther capturados comenzaron a reportar un fenómeno extraño: proyectiles que parecían venir desde abajo, golpeando la base de la torreta y causando daños internos catastróficos. El general Patton, conocido por su enfoque agresivo y su mente abierta a las innovaciones de campo, finalmente se enteró de los informes contradictorios. Intrigado, ordenó una investigación a fondo. Un grupo de ingenieros y oficiales de artillería fue enviado al sector de Elias Vance. Observaron inicialmente con desconfianza la demostración del rebote en la roca. Elías, con la calma de un profesor, explicó los ángulos, la densidad de la piedra, la trayectoria del proyectil. Cuando un Panther capturado fue utilizado para una prueba controlada, y un proyectil de Sherman, guiado por la piedra de granito cuidadosamente posicionada, golpeó la base de la torreta, atascándola y simulando daños internos. El silencio en la comitiva fue absoluto. La prueba era irrefutable. El informe enviado al comando aliado fue categórico. La táctica Vance, como fue bautizada, fue un cambio de juego. No requería nuevo equipo, solo ingenio y entrenamiento. En cuestión de días, se emitió una directiva. El Comando Supremo Aliado, bajo la égida del general Eisenhower, no solo encargó la replicación del método, sino que también instruyó la creación de equipos de campo para entrenar a artilleros e infantería en todo el frente occidental. La locura de Elias Vance se había convertido en política oficial. Se estima que en las semanas siguientes, la táctica Vance salvó miles de vidas aliadas y aceleró el avance en Lorena en semanas, si no meses, alterando el curso de la guerra en un teatro crítico. El Panther, antes el terror invencible, ahora tenía un talón de Aquiles, y la guerra estaba a punto de presenciar el verdadero impacto de la genialidad de un hombre sencillo. La revolución silenciosa de Elias Vance, nacida en el barro y la desesperación, finalmente había irrumpido, y el mundo jamás sería el mismo. Después de la guerra, Elias Vance, el destructor de Panther, no buscó la gloria. Con el fin del conflicto, él, como tantos otros héroes anónimos, simplemente regresó a casa. El hombre que había desvelado el talón de Aquiles del Panther regresó a las tierras agrícolas de Kansas, retomando su vida de reparaciones de maquinaria, su mente siempre observando los patrones ocultos del mundo. Recibió condecoraciones por su valentía e ingenio, pero la fama nunca fue su objetivo. Elías prefirió la tranquilidad del anonimato, compartiendo sus historias solo con algunos amigos y familiares, la humildad de un hombre que veía su hazaña no como algo extraordinario, sino como una simple solución a un problema apremiante. El legado de la táctica Vance, sin embargo, trascendió a su creador. Aunque no fue formalmente enseñada en academias militares durante décadas, la historia del truco del rebote en la roca pasó de boca en boca entre veteranos, un testimonio del ingenio en el campo de batalla. Documentos desclasificados e informes de combate de la época confirman su eficacia, y la lección de que las soluciones simples pueden derribar complejidades aparentemente insuperables resuena hasta hoy. Su innovación, la idea de usar el entorno y la física para cambiar el rumbo, es un recordatorio vívido de que las mejores ideas pueden provenir de los lugares más inesperados, de mentes que se niegan a aceptar lo imposible. La historia de Elias Vance es un poderoso recordatorio de que la persistencia vence al escepticismo, que las soluciones sencillas pueden superar la complejidad abrumadora y que la verdadera innovación
a menudo reside en aquello que es ignorado por los ojos convencionales. Su saga nos enseña que incluso en el caos de la guerra, la mente humana, cuando es libre de observar y cuestionar, puede desvelar los secretos de la victoria. Después de todo, un simple tirón de cuerda o un disparo que rebota puede desvelar el secreto de la victoria. Y usted ya se ha detenido a pensar cuántas soluciones geniales están escondidas a la vista de todos, esperando una mirada diferente.